Hola a todos, bienvenidos a este segundo módulo del tema auditoría administrativa. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que dimos la última vez y vamos a agregar unos nuevos apartes, en este caso como por ejemplo los principios de la auditoría administrativa. Gracias por estar aquí y comencemos. En primer lugar, estuvimos viendo lo que era el concepto de auditoría administrativa y que dijimos que era una revisión analítica total o parcial de una organización con el propósito de conocer su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar en valor y crear una ventaja competitiva sustentable. Eso lo estuvimos explicando la vez pasada, donde decíamos que la principal razón de ser de la auditoría no era como pensábamos anteriormente hace unos 10 o 15 años, que era encontrar errores. No, la principal propósito de la auditoría era analizar ya sea una parte o toda la organización con el propósito de ver cómo están con relación a lo que se planeó en un principio cuando se creó el negocio o la empresa y qué oportunidades de mejora hay para alcanzar ese nivel deseado. También estuvimos viendo las características principales de la auditoría administrativa. Aquí tenemos, para que recordemos, decíamos que primero es una herramienta porque tiene una utilidad muy importante para la organización. También dijimos que impulsa el crecimiento en las organizaciones y eso lo veremos más adelante entre los objetivos que está el cambio y el aprendizaje, cómo esto impulsa el crecimiento en las organizaciones. Identifica de igual forma las debilidades, lo que normalmente conocemos como oportunidades de mejora. También una de sus características es qué acciones se implementan. Obviamente un reporte de auditoría o informe de auditoría lo que se nos dan son recomendaciones que ya la alta directiva en su proceso de gestión tomará las decisiones y apoya a superar obstáculos. Eso estuvimos diciendo con referente la última vez a las características de la auditoría administrativa. Luego empezamos con la parte de los objetivos y habíamos dicho que los objetivos que íbamos a tratar eran 8 en este caso. Vamos a recordarlos de manera muy rápida porque ya eso lo habíamos hablado antes y pasaremos a lo que es el proceso de los principios o al tema de los principios de la auditoría administrativa. En este caso tenemos 3. Tenemos objetivos de control, de productividad y de organización. Se decidió colocarle primero de control porque nos habla que orienta los esfuerzos en su aplicación y poder evaluar el comportamiento organizacional en relación con los estándares establecidos. Eso lo habíamos dicho al principio, cuando dijimos que básicamente lo que busca la auditoría es ver cómo está actualmente en la organización, una parte total de ella, con relación a lo que se había planeado inicialmente, o sea, comparar con base en los estándares establecidos cómo se encuentra actualmente. Hablamos de productividad, que lo que busca es optimizar el aprovechamiento de los recursos que la empresa tiene a su disposición. Y también hablamos de organización, porque incluso nos ayuda a definir si la estructura que tiene actualmente la empresa desde el punto de vista del proceso administrativo la hace eficiente o no. También estuvimos viendo que existen otros objetivos y decíamos que estaba el objetivo de servicio, que allí nos enfocábamos obviamente hacia el cliente, el objetivo de calidad y el objetivo de cambio, que eso nos lleva eventualmente con el siguiente objetivo que vamos a ver más adelante, que es lo que vamos a recordar, que es el de aprendizaje. En el de servicio decíamos que representa la manera en que se puede constatar que la organización está inmersa en un proceso que vincula no solamente cuantitativa, sino cualitativamente con las experiencias y satisfacción de sus clientes. En cuanto al de calidad, que lo que busca es elevar los niveles de actuación de la organización en todos sus contenidos y ámbitos para que produzcan bienes y servicios altamente competitivos. Y de cambio, porque transforma en un instrumento que hace más permeable y receptiva la organización, porque va cambiando la cultura de la organización hacia una cultura de calidad. Y esto solamente sucede cuando hay un cambio en el pensamiento de los actores de la empresa, o en este caso de la organización. Esto nos conlleva al siguiente objetivo que habíamos hablado, que era el objetivo de aprendizaje.
Para que pueda existir un aprendizaje necesita haber un cambio con base en un conocimiento o una experiencia que acaba de suceder. En este caso, cuando hablamos de aprendizaje, porque permite transformarse la auditoría en un mecanismo de aprendizaje institucional para que la organización pueda asimilar sus experiencias y las capitalice para convertirlas en oportunidades de mejora. Quiere decir que una vez hallada una oportunidad de mejora, para una próxima ocasión ocurre un proceso de aprendizaje porque ya sabemos dónde estuvo de pronto esa debilidad que hablamos en las características, para que en la próxima ocasión, cuando existe una próxima auditoría, ya esta no se presente. Y por último, de toma de decisiones, ya que traduce su puesta en práctica y resultados en un sólido instrumento de soporte al proceso de gestión de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya el informe está listo y se entregan las recomendaciones, viene la toma de decisiones por parte de la gerencia en su proceso de gestión. Muy bien, hasta aquí habíamos hablado la última vez. Esto fue a manera de resumen. Ahora vamos a centrarnos en los principios de la auditoría administrativa. En este caso tenemos tres. Tenemos el principio de verificación, el de sentido de evaluación y tenemos el de la visión administrativa, como lo vemos acá en esta imagen. Entonces vamos a dar cada uno de ellos y vamos a ver en qué consiste. Vamos a empezar con el de sentido de evaluación. ¿Qué nos dice? No intente evaluar la capacidad técnica, sino la calidad individual y colectiva. O sea, el propósito no es tanto a lo técnico, sino la calidad que tanto el individuo como la organización tienen o pueden ofrecer. Además, como vemos aquí, que los planes y objetivos se cumplan y que los recursos se apliquen de forma eficiente. Estamos evaluando si esto que estamos haciendo es como se debería hacer. De igual manera nos presentan modelos pertinentes que aseguren la implementación o la implantación de controles administrativos adecuados. Esto es lo referente con respecto al sentido de evaluación como principio de la auditoría administrativa. Vamos a ver el segundo principio, que es el de verificación. Dice, determina qué es lo que se está haciendo realmente en los niveles directivos, administrativos y operativos. Al evaluar la auditoría, el proceso administrativo en general se tiene que involucrar en los niveles de la organización. Por lo tanto, verifica qué es lo que en verdad se está haciendo en cada uno de ellos. No siempre lo que se cree que se está haciendo es lo que en realidad está pasando, y esto es muy común. Por eso es que la auditoría administrativa verifica estos procesos, porque hay veces que desde el proceso de planeación o cuando se inició el negocio se estableció que debería estar pasando esto en determinado punto del proceso, pero resulta que cuando hacemos la verificación en la auditoría administrativa nos damos cuenta que estamos quizás un poco alejados de ese estándar en el que se debería estar. De igual forma, la comprobación de los procesos se basa principalmente en la observación directa. Una de las herramientas que utiliza la auditoría administrativa por excelencia es la observación, en este caso la observación directa de cómo están siendo los procesos. Y por último, el principio de visión administrativa. ¿En qué consiste esto? Es más como en una forma de ver las cosas el auditor, porque debe pensar en sentido administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe visualizar cada uno de los procesos de una forma objetiva. Quiere decir que el auditor debe conocer la función que está auditando, el proceso que está auditando. Por eso es muy importante el conocimiento de todo el proceso administrativo en la organización, de cada uno de ellos, cómo funciona, cuáles son sus partes, sus características, para emitir un informe lo más objetivamente posible. Por último, se audita en función de los estándares establecidos para el proceso. ¿Qué quiere decir esto? El proceso de auditoría se lleva en función, como lo habíamos hablado en el proceso de verificación, de cómo debería estar, pero obviamente bajo una visión administrativa. O sea, el auditor debe estar consciente si en realidad es viable que en este momento, de acuerdo a la experiencia que él tiene en este proceso, debería estar en el punto en el que se encuentra. Entonces, estos son los tres principios básicos de la auditoría administrativa, junto con lo que habíamos visto anteriormente de lo que fueron el concepto, las características
y los objetivos de la auditoría administrativa. Ha sido de su agrado. Si piensan que les gustó, si ven que les ha edificado, por favor den clic en me gusta, suscríbanse y nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias.